también queremos seguir analizando todo lo que hay con la investigación, la academia, lo preparado que estamos actualmente también en esta materia. Sí, para aquello estamos con el doctor Andrés Tazara, quien es doctorado en Ciencias Naturales, mención en Geofísica, parte también de nuestra universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien aquí en esta jornada de memoria, porque es importante, lo hemos mencionado varias veces, lo vamos a recalcar hasta la eternidad. Es importante que seamos parte de lo que ocurre en nuestro territorio, en lo que nos rodea. La gestión del riesgo y desastre también parte por cada uno y cada uno. Y para eso también, profesor, estamos con usted, consultarle lo que ha sido este proceso de investigación en torno a este tema, en estos últimos años, bueno, en estas últimas décadas, en torno a la instrumentalización, cómo ha avanzado, cómo ha cambiado en nuestro país la investigación de los terremotos. Bueno, partir diciendo que Chile, todos lo sabemos, digamos, en Chile y en el mundo, que es uno de los países más sísmicos que existen en el planeta. Eso es algo conocido desde hace un montón de décadas, digamos, desde antes que existiera la tectónica de placas. Tal vez podríamos contextualizarlo poniendo el año 68, hubo un momento importante, 68-70, ¿no es cierto?, cuando la teoría tectónica de placas, ¿no es cierto?, como que cristaliza y comenzamos a entender el planeta desde esa perspectiva. Desde antes de que existiera la tectónica de placas, se sabía que Chile era un país muy sísmico. El terremoto del 60 en Valdivia, ¿no es cierto?, lo demuestra de manera brutal, además, digamos, el potencial que podría tener, digamos, una zona de subducción como la nuestra para generar un terremoto gigante, ¿no? Pero la instrumentación, por supuesto, que ha ido cambiando mucho en el tiempo. El Centro Sismológico Nacional, que el Servicio Sismológico Nacional es el precedente del actual Centro Sismológico Nacional, fue un servicio creado realmente con el esfuerzo de algunos pocos profesores de Geofísica de la Universidad de Chile después del terremoto del 85. Y realmente estuvo, digamos, la red de monitoreo chilena era una red basada en el esfuerzo de estos pocos personas, con algún apoyo estatal, pero muy mínimo, durante varias décadas, yo diría hasta el año 2008, que hay un cambio muy importante dentro de la instrumentación geofísica a nivel país, producto de la erupción del volcán Chaitén. Si ustedes lo recuerdan, el 2008 hubo esta gran erupción en el sur de Chile, donde ocurre, digamos, producto de la misma, un desplazamiento de todas las personas que vivían en Chaitén, tremenda catástrofe nacional. Y como reacción a aquello, entonces, la administración de entonces, presidenta Bachelet a la cabeza, deciden inyectar un montón de recursos en las redes de monitoreo chilenas, principalmente la red de monitoreo volcanológico del Servicio Nacional de Geología y Minería, pero en conjunto también y en armonía con el Servicio Sismológico Nacional. Y eso significa entonces, a partir de ahí, tener un montón de instrumentos más. 2 años después viene el terremoto del 2010, por supuesto que eso también cambia todo, aumenta la cantidad de equipo en 10 veces probablemente lo que teníamos antes, y en estos 15 años entonces lo que hemos ido haciendo es más bien consolidar esa red instrumental, aumentando la cantidad de equipos, la diversidad de equipos también, y la estructura un poco de la institucionalidad que es capaz de ocupar estos equipos, estos datos, de manera de poder hacer no solo ciencia, sino también monitoreo. Prevención, además educación, que es lo que buscamos con estas conversaciones, profesor. Entendemos que la tecnología nos va ayudando, es más precisa. ¿Qué pasa también con esa información, con lo que ustedes van recopilando y también con los últimos dichos precisamente respecto a lo que pueda ocurrir en los próximos años? Se habla de un 65% de probabilidades que este año, el otro año, ocurra un sismo de esta magnitud. ¿Qué pasa con esa investigación, con lo que nos puede entregar esos datos? Y con las autoridades finalmente, ¿toman o no en cuenta esos datos? Porque nosotros bien sabemos que a la Universidad de Concepción se levanta mucha información, por ejemplo el Centro EULA, y acá mismo académicos relacionados a otras materias han dicho, bueno, hemos levantado información y muchas veces no se toma en cuenta. ¿Esto se está tomando en cuenta en nuestro país? ¿El 2010 cambió el paradigma también respecto a este tema en particular? Mira, yo creo que sí cambió el paradigma el 2010. Efectivamente hubo un cambio importante en la percepción del cómo se podría utilizar la información científica de mejor manera en un sistema de prevención, digamos, de desastre. Producto de eso, en gran medida, ¿no es cierto?, ya se venía hablando antes del 2010 de un cambio en la ONEMI, en todo caso, pero producto de esto se aceleró y, bueno, hace algunos años igual demoró todo el timing, digamos, y todo lo lento que puede hacer, digamos, los cambios, sobre todo en términos políticos, que después impacten en la administración, ¿no es cierto? Se demora un montón.
pero generó el cambio que hoy día tenemos, digamos, de ONEMI pasamos a Senapred, con un servicio que tiene mucho mayor cobertura y responsabilidades y recursos que lo que tenía ONEMI, y que es capaz de asimilar también de mejor manera esta información, ¿no es cierto? Porque hay dentro del mandato de Senapred también la necesidad de poderse conectar de mejor manera con las instituciones de investigación, particularmente las universidades. Si bien esa implementación yo creo que ha sido un poco lenta y todavía no se ve reflejado en una incorporación más concreta del mundo académico dentro de las políticas de prevención, digamos, el impacto que podríamos generar nosotros todavía tiene un potencial de crecimiento bastante mayor, diría yo. Ahora, respecto a lo primero, tú me decías de hasta qué punto estos datos que yo les comentaba, ¿no es cierto?, cada vez son más diversos, abundantes, ¿no es cierto?, más completos también. Tendría que yo agregar ahí también que junto con la instrumentación ha ido creciendo también la capacidad nuestra como seres humanos de entender estos datos. Y la capacidad del país también de generación de capital humano de avanzado, ¿no es cierto?, doctores creados en Chile o formados en Chile o formados fuera que han vuelto al país, ¿no es cierto?, y que hoy día realmente tenemos un equipo de gente, no es solo instrumentos, no son solo fierros, son también materia gris, digamos, que es capaz de analizar todo esto y de entenderlo. Pero nada de eso tiene que ver con el 65% que comenta Sergio Barrientos, ¿ya? ¿Ustedes estuvieron conversando con Sergio hoy día en la mañana, entiendo? No, estuvimos ahí comentando las declaraciones. De conectarnos con él vía... No pudieron. No, pero estuvimos comentando las declaraciones a todo esto por lo que ha sido la comisión de emergencia. En enero pasado ahí estuvo junto a la diputada Francesca Muñoz, que es de la zona, y ahí se declaró este 65% de probabilidad que ya se había dicho antes, pero que lo vuelve a reafirmar, sobre todo tras esta seguidilla de sismos que fue yo creo que hace unos días atrás. Es poco una reacción, ¿no es cierto?, a una pregunta recurrente de cuándo viene el próximo gran terremoto, ¿no es cierto? Y frente a eso, una forma de responderlo es hacer este análisis estadístico que al final lo único que se basa, como vuelvo a repetir para que quede claro, no tiene ningún instrumento, ningún dato de ningún instrumento metido ahí, ¿ya? Tiene solamente datos históricos de cada cuánto ha ocurrido un gran terremoto en el país desde que tenemos registro histórico, que es del 1500, digamos, el primer gran terremoto realmente registrado, por así decirlo, históricamente, el de 1575, que es un predecesor al terremoto de 1960, digamos. Fue un terremoto gigante en el sur de Chile, en Valdivia había asentamientos ya españoles, ¿no es cierto? Y cada vez que había un terremoto, en realidad en Chile, habían reportes de España diciendo, perdimos todo, necesitamos más oro que venga desde España, ¿no es cierto? Los mismos, también las distintas delegaciones religiosas, digamos, también informaban de los daños que tenían sus propios edificios. Entonces hay un registro que es súper rico histórico, súper rico, digamos, y está todavía en explotación, ¿eh? Tenemos algunos colegas historiadores que trabajan justamente, en vez de ir a terreno a buscar evidencias, van a los archivos en Sevilla, digamos, los archivos de la Inquisición, inclusive cosas del estilo que no habían sido investigadas hasta ahora, están siendo investigadas y cada vez tenemos un conocimiento más claro de no solo cuándo ocurrieron los terremotos en el pasado, sino de qué tamaño fueron y qué área afectaron, por ejemplo, ¿no es cierto? Si una iglesia en La Serena no fue afectada por un terremoto donde en Santiago sí se afectó, está claro que el límite de la ruptura sísmica tenía que haber sido entre medio. Bueno, producto de esa historia sísmica, entonces uno puede hacer un cálculo muy simple, digamos, de decir para empezar, cuál es el promedio de cada cuántos años ocurre un terremoto de magnitud mayor a 8 en Chile. Y esos son 10 años. 10 años de eso, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Todos lo tenemos más o menos claro, de cada 10 años viene un terremoto de magnitud. El último fue en Illapel. Fue en Illapel y ese fue el 2015, hace 10 años atrás. ¿Ya? En la fecha. Entonces es como eso. Sabemos que de aquí en los próximos... y el tema es que la probabilidad entonces de ocurrencia de un sismo de tal magnitud, ¿no es cierto?, depende esencialmente de cada cuánto ocurrieron en el pasado. Y cada momento que pasa, si es que ocurre un sismo, la probabilidad aumenta un poco más, ¿no es cierto? Entonces este 65% además depende en realidad del tipo de cálculo que se haga, hay un modelo en definitiva estadístico que hay que ajustar. No sé cuál fue el que ocupó Sergio, pero hay varios distintos. Independiente de eso, ¿no es cierto? El tema es que cada momento que pase, cada año que pase, si no hay un terremoto, la probabilidad va a seguir aumentando. No nos debiera entonces extrañar esto.
¿ya? Extraña quizás que el director del centro sismológico se la juegue y diga y ponga un número, pero eso cualquiera lo podría haber hecho, digamos, nosotros tenemos súper claro eso hacia atrás. Distinto sería, no sé, yo creo, primero que nada, pues, admiro a Sergio, él es uno de mis grandes colegas, digamos, grandes referentes más bien. Sergio fue parte de la comisión de mi defensa del magíster en la Chile, yo estudié en la Chile. Y desde ahí hemos sido grandes amigos, yo lo admiro mucho a él. Y está súper bien que lo haga, yo creo que es algo que se puede hacer, no es solo, a ver, ¿por qué digo esto? Porque realmente el Centro Sismológico tiene como misión simplemente reportar la actividad sísmica que ocurre en el país. Esa es la misión que tiene el centro. Y está diseñado para eso, para poder tener sismómetros por todas partes de los días una vez que ocurre un sismo, que puede ser sensible, y el tiro va. ¿No es cierto? Mientras más rápido lo hacen, mejor, ¿no es cierto? Entonces, el Centro Sismológico y Sergio Barrientos, su director, su objetivo en definitiva es refinar ese sistema que te permite reportar la actividad sísmica lo más rápido y precisamente y de forma más precisa posible. Pero el centro podría hacer un montón de otras cosas más con la información que tiene, ¿ya? Y ahí es donde nosotros hemos estado presionando un poco y creemos realmente que el centro requiere un ajuste en este momento, digamos, en términos de los objetivos y de las responsabilidades que tiene y qué puede hacer con los datos. Voy al punto, ¿no es cierto?, de que con esos datos hoy día nosotros podríamos hacer cosas mucho más avanzadas, más parecidas a lo que está haciendo Japón, que es realmente calcular la probabilidad de ocurrencia de cualquier tipo de sismo en cualquier parte del país. Y con esto poder decir en realidad cuáles son las zonas que son más propensas a tener un sismo mañana mismo, digamos, y cuál es la probabilidad por segmento de la ocurrencia de un sismo. Porque es muy distinto decir va a haber un terremoto de magnitud 8 con una probabilidad de 65% en Chile, a decir la probabilidad en el segmento, por ejemplo, entre Los Vilos y Pichilemu es de un 70, 80, quizás 90% de que ocurra un sismo de magnitud 9 en los próximos 10 años. Eso te cambia totalmente el panorama. Si tú eres capaz de hacer una predicción así, realmente le estás apuntando a poner todos los recursos en una zona donde claramente va a ocurrir y no en otra. ¿Y cómo cambia el panorama y también un poco ahí la visión del paradigma que tenemos actualmente de estos análisis de datos con esta noticia que subimos hace poco en la fosa de Atacama? Sabemos que se están haciendo muchas investigaciones por lo significativo del lugar, pero también en cuanto a lo que tiene que ver con la generación de terremotos. Se realizó un trabajo ahí que se dio a conocer hace algunas semanas atrás, que justamente recopiló datos inéditos que nos va a permitir conocer qué es lo que ocurre justamente en un punto crucial. Totalmente. O sea, las fosas de Atacama y el punto donde está este experimento, ¿no? Este experimento se llama AIDOS en inglés, digamos, y es liderado por un colega que era, digamos, es geólogo de nuestra universidad, después volvió después de su doctorado en Alemania, estoy hablando de Marcos Moreno, trabajó con nosotros acá un tiempo y ahora está en la Católica, pero el trabajo que realizó acá y para este experimento es con el Instituto Milenio de Oceanografía de nuestra universidad, y nuestra universidad realmente tiene un rol súper importante ahí. Eligieron ese sitio por varias razones, no importa el sitio, lo importante es que lo que desplegaron, digamos, en el fondo marino son sensores de movimiento muy, muy finos, no son sismómetros, ¿ya? La tecnología para poner sismómetros submarinos existe hace un montón de tiempo y se ponen en todas partes, no hay ningún problema. Lo que hacen, digamos, esos sismómetros es captar movimientos o eventos sísmicos, digamos, de pequeña magnitud en un lugar que si no están en el fondo marino desde tierra no los veríamos, por lo tanto son importantes para eso. Pero lo que ellos pusieron es algo distinto, son sensores de movimiento, digamos, de la deformación del fondo marino. ¿Por qué es importante esto? Porque esa deformación del fondo marino, ¿no es cierto?, lo que está reflejando es qué tan acopladas están las placas. Si las placas están muy acopladas, están trabadas en definitiva porque están acumulando energía para un próximo gran terremoto, el fondo marino también se deforma de igual manera. Y esto nosotros lo sabemos porque con los equipos en tierra, con GPS en definitiva en tierra, ¿no es cierto?, plantados en un punto, ¿no es cierto?, el GPS es una cosa impresionante, maravillosa, vino a revolucionarlo todo, ¿no es cierto? Nosotros en general lo ocupamos para saber por dónde vamos en el camino, cómo nos movemos, pero aquí es más bien plantado un punto, tú tienes una estación GPS que lo que mide es con precisión milimétrica cómo se está moviendo esto en el tiempo. Y con esos equipos en tierra, uno sabe entonces que previo a los grandes terremotos realmente el acople es tanto que se arrastra la placa continental y uno puede ver cómo los GPS se mueven a una velocidad que es la misma que la velocidad a la cual las dos placas se están moviendo con respecto a la otra.
Ok, con tierra lo podemos hacer, pero el tema es que las áreas donde realmente se producen los terremotos están producto, digamos, de que esta es la geometría, ¿no?, de la falla, pero Claro. en tierra lo que vemos, digamos, es que sube desde muy profundo en la fosa de Atacama, por ejemplo, 5.000, 6.000 metros de agua, ¿no es cierto?, hasta la costa, viene subiendo el fondo marino. Y los equipos en tierra los tenemos acá, pero realmente los terremotos se producen debajo del mar. Entonces, poder tener equipos geodéticos, que es la técnica, ¿no es cierto?, geodesia satelital, pero submarina, toda una cosa, un desafío tecnológico gigantesco, carísimo, además, pues realmente poner un equipo en tierra versus un equipo en el mar son 100 veces más caro, quizás 1000 veces más caro, por todo el trabajo en barco, etcétera, pero te da una información única, impresionante, y bueno, países como Japón, ponte tú, tienen en este momento del orden de 50, 60 equipos de estos submarinos. En Estados Unidos, en Canadá también hay más o menos decenas de ellos, en Nueva Zelanda también. En Chile tenemos apenas el primero ahora, ¿no es cierto? Y a partir de un proyecto privado, digamos, o sea, más que privado, es un proyecto pagado con recursos públicos, pero un proyecto de investigación, ¿no es cierto? De un investigador, un grupo de investigadores privados. Necesitamos poner montones de esos equipos a lo largo de toda la costa chilena, ¿cachai? Y eso realmente va a complementar la red en tierra de manera impresionante y nos va a ayudar sobre todo a tener más certeza de cuáles son las áreas que están acumulando mayor cantidad de energía en el tiempo. ¿No? Es la tasa de acumulación la importante. Cómo se acumula a escala de un año, por ejemplo, la energía. La energía es la deformación. Profe, siempre hablamos de esta acumulación de energía, pero tiene relación, porque me imagino que cada uno son distintas energías que libera, pero ¿hay algún mínimo de energía que se tenga que liberar? Por ejemplo, si tuviéramos esos datos y no sé, dar un número para hacerlo más fácil, tiene que acumular a 10 porque si llega a 10 va a ser un terremoto de 8, pero está llegando a 5, puede haber un terremoto de 6. Sí, sí, efectivamente se hace ese tipo de análisis, ¿ya? Lo que uno ve, a ver, para ponerlo bien en concreto, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, después del terremoto del 2010, del 27F que estamos hoy día conmemorando, obviamente hubo una cantidad de estudios impresionante, ¿no es cierto? La cantidad ¿Todos querían estudiar? Todos lo queríamos estudiar. Yo tenía un Fundecid que no tenía nada que ver con terremotos, me puse de cabeza a estudiar el terremoto y de ahí cambié totalmente mi visión de la ciencia. Yo venía un poco llegando a mi doctorado, había llegado el 2008. Venía pensando en qué me voy a dedicar, digamos, este tema me gustaba, pero de ahí me dediqué 100%. Lo que aprendimos en el terremoto del 2010 es que a los pocos meses después del terremoto, las placas ya estaban totalmente acopladas de nuevo, ¿ya? Porque uno pensaba antes del terremoto del 2010 que esto se podía demorar años en volver a la distribución. ¿A qué me refiero con acople? Es que se vuelven a pegar, ¿no? Las placas como que se liberan producto del terremoto, ¿Y se tienen que acomodar? pero después se tienen que de nuevo acoplar, ¿no es cierto?, volver a pegarse. Pensábamos que eran años, resulta que fueron meses solamente. Y más o menos con la misma distribución de acople que tenían previamente, ¿ya? Pero si bien entonces hoy día lo que vemos en el área del terremoto del 27F es que las placas están acopladas y muy acopladas, igual que estaban antes, realmente no es solo el grado de acople, que podemos ver con los GPS, con toda esta geodesia submarina, lo vamos a poder ver mucho mejor, sino tiene que pasar un cierto tiempo realmente para que este acople cargue el sistema de energía suficiente, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Las placas tectónicas, ustedes saben, el planeta está dividido en distintas placas, todas se mueven unas con respecto a otras, ¿cierto? Entonces la placa sudamericana y la de Nazca tratan de moverse de una hacia la otra, se mueven de hecho, pero en este contacto entre las dos, como están pegadas, ahí no se mueven, el resto se sigue moviendo. Entonces el potencial máximo, digamos, de un terremoto está dado por esa velocidad de movimiento entre las dos placas. Como no se está liberando productos que están acoplados, se empieza a acumular esa energía, no se debería fluir. El movimiento se acumula en torno a las placas, particularmente en la placa de arriba, en la nuestra, que es la que se deforma y lo podemos ver con los GPS. Y esa deformación requiere un tiempo que está dado por el tipo de material que tiene. Mientras más rígido es el material de la placa, mayor tiempo podría entonces esperar hasta que vuelva a ocurrir un terremoto. Son cosas que estamos además aprendiendo ahora. Y estamos viendo cómo entonces poder mapear esas variaciones de rigidez de la placa, porque esto a su vez tiene que ver con cuánto tiempo podrían o no acumular, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos un trabajo muy bonito, estamos a punto de mandarlo a la revista, en realidad falta por lo menos un año para que salga el paper, un año y medio, con un ex doctorante mío que ahora está en Francia haciendo un postdoc y con otros colegas de allá,
justamente para poder calcular de verdad la probabilidad de ocurrencia, lo que les decía recién. Sí. La probabilidad de ocurrencia de un terremoto en cada parte del país a partir de cuánto están cargadas las placas, hoy día desde los GPS, pero con esta variación un poco en las propiedades elásticas que a su vez tiene un rol súper importante. Y ahí, o sea, los resultados son impresionantes, ¿eh? Pues se ve súper claro, digamos, cuál es el segmento que hoy día tiene la mayor carga y la probabilidad, digamos, es muy alta de que en los próximos 10 años ocurra realmente un terremoto grande y que lo estamos esperando. ¿Y cómo se...? ¿No quieres saber? Pues, digamos, se las tiré a ver si ustedes me dicen, a ver, pero ¿cuál es el área, profe? Se puede, es que... ¿Y se puede? Es que acá donde el temor cuando uno dice, ¿Y cuál era, ¿se habla o no se habla? Todos lo sabemos en todo caso, si esa es otra cosa. Después del 2010 también todos sabíamos que aquí iba a venir un terremoto grande, ¿no? Ahora todos sabemos que es Valparaíso. El área entre Los Vilos más o menos hasta San Antonio, Pichilemu, y particularmente la parte más externa, ¿no? Eso es lo complejo, porque hay un tsunami muy grande, digamos. O sea, el área más, de nuevo la geometría del sistema, ¿recuerdan? La placa oceánica, sí, la placa continental, pero aquí el límite de placas, ¿no? Entonces, en Valparaíso pasa que han ocurrido terremotos en la parte más profunda, ¿Por qué no se ¿no? busca, disculpe, profe, arribita alguna gráfica, el mapa de... El mapa, para el mapa ubicar, Sí, para- para ver dónde sería ese segmento. ¿Dónde sería ese segmento, claro? Pero en la parte profunda acá han habido terremoto en 1906, fue grande, magnitud 8, terremoto de... Claro, estamos hablando... Vámonos ¿sí? arriba. Ahí lo tenemos, mira. Ya, el área del terremoto del 2010 fue más o menos esta. Sí, Sí, pues ahí está claro, ¿no es cierto? Y de lo que estaba hablando o sea, esto es 2010, ya, 27F. 2015 es hasta aquí más o menos, este es el área del terremoto del 2015. Entonces, este segmento entre los dos no ha roto en un terremoto realmente grande desde 1730, ¿ya? Y ese terremoto de 1730 en Valparaíso, que era un tsunami que fue gigantesco, ¿ya? Brutal. Y claro, uno dice, pero pucha, en este segmento sí han habido terremotos, por ejemplo en 1985, ¿no? Un terremoto sí. que, como les decía, Que igual inició la red nacional sismológica, etcétera, ¿no es cierto? Fue un terremoto pequeño y que ocurre en la parte más, si lo piensan, ¿no es cierto? Acá está la placa oceánica que se va hundiendo, esta es la placa continental que está arriba. Si lo veo entonces en el perfil, en el terremoto de 1985 realmente fue en esta parte, 1906 también, 1928 un poco por acá también. La parte de arriba, más superficial, esa no ha roto de 1730. Y que sea arriba, que sea abajo, influye en el impacto, si es más arriba, Sí, repercute sobre más. todo en el, O sea, sí, pero sobre todo en el tsunami. Porque imagínense, ¿no es cierto? Si tú tenés, aquí se viene metiendo la placa oceánica. Entonces, esto que es la fosa de Atacama que hablábamos, ¿no es cierto? Que en realidad, donde está la instrumentación está por allá arriba. Se mete la placa oceánica para allá y de aquí sale la placa continental. Entonces, si lo veía en el perfil también, si esto es la costa y esto es mar, es todo mar. Sí. Entonces, mientras más profundo sea el agua en la zona donde ocurre, es decir, mientras más superficial sea el terremoto, más agua mueve, más grande el tsunami, etc. Pero bueno, como les digo, ese trabajo está por mandarse, tal vez no lo rechazan y nunca sale, es cierto, de la ciencia. Pero bueno, nosotros creemos que ese es el segmento, bueno, hay otros segmentos más, ¿no es cierto? El segmento de Copiapó también está muy calentito, decimos nosotros, que es este de acá, particularmente porque este fue el terremoto de 1995 de Antofagasta, estuvo acá. Y de aquí hasta el del 2015 hay un segmento que no rompe desde 1922, que es el del terremoto de Copiapó, que fue un magnitud 8.8 probablemente a 9, tremendo terremoto también. Y había muy pocos datos instrumentales en esta área, ahora hay muchos más y se sabe que hay grandes zonas que están súper acopladas y que ya llegan más de 100 años acumulando y probablemente ese también es un segmento de alta carga, digamos, con esta probabilidad de ocurrencia de un terremoto grande. Doctor, y ya en un caso hipotético, que tengamos la instrumentalización, que tengamos quizás la capacidad que tiene hoy en día las grandes potencias de poder medir y con la mayor tecnología posible. ¿Cómo también se comienza a poner un poco el énfasis en la ciencia y en el conocimiento científico a las autoridades, a las políticas públicas? Porque hoy en día estamos viendo que por ejemplo, vamos a entrar a un periodo de elecciones, que hemos escuchado dichos y diretes de todas partes, la misma emergencia del apagón de ayer, pero no le estamos tomando consideración. ¿Tomamos el paper en cuenta? Claro, exacto, lo mismo, a que puede venir un evento
así catastrófico, que genere daño a la sociedad. Y va a impactar a todo el país. Impactar a todo el país. Claro, sobre todo acá, en este segmento de aquí, seguro que impactará a todo el país de manera brutal. Sí. Yo diría que, a ver, hagamos una comparativa entre qué pasaba en, no sé, digamos, febrero del 2010, o te diría diciembre del 2009, diciembre del 2009, pongámoslo ahí, con respecto a hoy día, ¿no? Pensando meses antes de un gran terremoto y quizás meses del próximo terremoto, no sabemos cuándo hace. Meses antes del terremoto del 2010 salió un paper que fue de hecho en junio del 2009, ¿no es cierto?, que decía que el segmento de aquí de Concepción estaba acoplado al 98% y que la probabilidad de un terremoto grande en esa zona era muy, muy grande. No hacía un cálculo, pero estaba ahí, basado en datos de GPS y datos sismológicos. Ese paper todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo conoció, ¿no es cierto? Y de hecho, mismo Sergio Barrientos tuvo que ir al Congreso a explicar por qué ese paper decía que había una probabilidad tan alta de ocurrencia de un terremoto ahí. Fue como traducirle a los políticos en realidad qué es lo que decía el paper, ¿no? Y hubo cobertura de prensa, etcétera, sobre ese paper, publicado por unos colegas franceses en ese momento, con colaboración con chilenos, obviamente. Y yo te diría que sí se activó algo en ese momento, pero estamos hablando de meses antes del terremoto, o sea, la capacidad realmente de respuesta del sistema, que no estaba diseñado para esto, ¿no? La ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, está diseñada realmente para poder actuar una vez que ocurría un desastre. Reactivo. Pero pensando que en ese momento, claro, hay cobertura, pero estamos hablando que redes sociales, Claro, no existía. la información o era más el boca en boca Sí. que lo que podemos tener ahora, pero Sí, ahora totalmente. es un arma de doble filo, porque Sí. finalmente vemos a Sí. través de TikTok, Instagram, Facebook, Claro, un montón de cuentas información, X, no las cuentas oficiales. Claro, algunas Claro. que son certeras, otras son puros fake news. Y ahí también cómo retomamos también esa confianza Claro, ahí, con la es ciudadanía que de con nuevo, esto, a ver, yo, con la fuente oficial digamos, finalmente. frente a esas preguntas, yo creo que es fácil para nosotros los científicos caer en el lugar común de decir, no, esto está pésimo, la autoridad no es capaz de hacer nada, ¿cachai? Y que necesitamos más recursos, etcétera, ¿ya? Pero a mí me cuesta hacer eso, porque bueno, tengo gente en todos lados, amigos. Pero además, pues de verdad yo creo que es una tarea súper difícil como el Estado, no es decir el gobierno, sino el Estado es evidentemente lento, ¿no es cierto?, lo que hablábamos recién. O sea, una vez que tú quieres hacer un cambio, ¿no es cierto?, en una ley para crear, por ejemplo, Senapred, te demoras 10 que tener años. papelito firmado acá, O sea, que y tiene que aparte, pasar y la vuelta. digamos, tiene además que tener consensos políticos, ¿no es cierto?, de que esto es un tema importante, etcétera. O sea, no es solo una cuestión del gobierno de turno, que podría o no hacer acciones sin tener que quizás pasar por el poder legislativo, digamos, por las cámaras como para poderlo aprobar, pero sí que además tiene que pasar por ahí, es súper complejo, ¿no? Porque estos temas, yo creo que como chilenos todos sabemos que son importantes, todos sabemos que hay que invertir, digamos, y que hay que, digamos, preocuparse, etcétera, pero el nivel de urgencia, yo creo, depende mucho realmente del momento político y el momento geofísico, si tú lo quieres, en el cual estás, ¿no es cierto? Cada vez que ocurre un terremoto, todos corremos a meterle más plata, digamos, a todos los sistemas, todos etcétera, van a ¿no es tomarse cierto? la foto también ahí en las Sí, comunidades. pero es difícil hacerlo en tiempos de paz, ¿no es cierto?, como preventivamente. Y yo creo que en ese sentido sí estamos mejor que lo que ocurría en el 2009. Yo creo que el sistema de prevención actual que tenemos es mejor, ¿no es cierto?, está mejor articulado, los distintos elementos, lo que antes era la ONEMI, hoy día Senapred, toma un rol mucho más importante de gestión Pero estamos y de más coordinación. frágiles, ¿no? El corte de luz lo dejó demostrado, Bueno, este blackout, sí, o pero, sea, quedamos... a ver, yo todavía no sé nada, porque yo, sinceramente, chiquillo, les digo, yo no veo noticias. Tiene que ver preferí ya cortar la tele hace rato. Obviamente que me enteré que había un corte, o sea, a todos nos afectó, y ahí empezamos a meternos y ver qué es lo que pasó, pero yo, sinceramente, todavía no sé qué es lo que pasó, y todavía no lo vamos a ver. No lo vamos a ver en harto Operación no deseada por ahora. Doctor, para ir ya finalizando, nos quedan alrededor de unos 7 minutitos para poder conversar. En torno a lo que estábamos hablando ahora en relación al total.
vivimos en una época donde la ciencia pasó de ser de nicho, pasó de ser del laboratorio, de la academia, a estar abierta a todos, a todos y todas. Sí. Los celulares, las cámaras, la tecnología por la cual estamos transmitiendo, estamos ahora a través de la señal digital, ya no es analógica, o sea... le está haciendo también al Estado muy difícil seguir lo que está ocurriendo en el mundo real. Claro, a eso iba recién, que una cosa, como digo, para el Estado es tener que lidiar con el problema que le ofrece la naturaleza geológica de nuestro país, pero además con una forma de comunicación, ¿no es cierto?, con un cambio radical en la forma en la cual nos comunicamos. ¿No es cierto? Desde, digamos, el año 2009 también, ¿no es cierto? Si lo pensamos, tú misma decías, claro, no teníamos redes sociales, no teníamos, digamos, internet, se ocupaba algunas cosas bien específicas, todo lo hacíamos a través de la tele, de la radio, etc. Éramos menos personas Éramos menos también, ¿no es cierto? Entonces, la forma en la cual el Estado puede tomar la información que genera la ciencia, ¿no es cierto?, y aplicarla, es muy distinta a lo que ocurre hoy día, donde además hay que lidiar con todas las fake news y con todo el desprestigio también que tiene la ciencia en muchos ámbitos. Gente que en definitiva cree que es toda una conspiración, ¿no es cierto? Que nosotros no entendemos nada. Bueno, partiendo por cosas así. Entonces es re distinto el ambiente comunicacional en el cual esta información certera, científica, ¿no es cierto?, podría o no ser comunicada. Y yo creo que eso hace que sea súper difícil para cualquier sistema, digamos, para cualquier Estado, realmente poder ir a la par con esto. Debe ir siempre atrasado, siempre va a ir por detrás, digamos, los protocolos van a estar siempre atrasados respecto, sobre todo los protocolos, cómo comunicarle a la gente, ¿cachai? Cómo, en definitiva, poder hacer de una alerta, que hoy día en Chile no tenemos ningún sistema de alerta realmente de terremoto, ¿ah? No, nadie te puede decir, o sea, viene un terremoto en un minuto más, no. Si ustedes saben, digamos, fuimos en realidad parte de un experimento hasta hace un año atrás, no sé en qué estará, de una empresa realmente en Silicon Valley que ocupó nuestros celulares, no sé con qué tipo de control o con qué tipo de autorización de quién en Chile, pero ocupó un montón de celulares para hacer estos sistemas, ¿no es cierto?, que realmente te preveían que venía un terremoto. No sé si ustedes lo vieron, pero a mí me llegó un par de alertas en algún momento, a mi iPhone, era solo con los iPhone. De que viene un terremoto y el terremoto, o sea, la onda llegaba de terremotos chicos, magnitud 5, 5.8 en Tirú, a los típicos, ¿cachai? Pero que llegó la alerta antes que llegara el terremoto. Entonces, se puede hacer, ya se puede hacer, pero eso fue un experimento, ¿ah? Lo hicieron en Chile porque tenemos la mayor cantidad de terremotos, digamos, que van a ocurrir. Entonces, es más fácil hacerlo, pero ahí fue muy extraño, ¿ah? Se los digo, muy extraño, una cuestión tecnológica fantástica, pero sin participación ni del Estado ni del Centro Sismológico. Le preguntaba a Sergio, oye, Sergio Barrientos, ¿qué onda esto? Sé que está pasando, alguien habló conmigo, pero nosotros no estamos metidos. Entonces, se pueden hacer esas cosas, pero ¿qué haces con un sistema así? ¿Cómo lo entregas a la comunidad? ¿Cómo se lo pones disponible? Pero por eso es tan importante también, y le agradecemos, obviamente, como siempre, que nos acompañe, porque son los académicos, académicas, los científicos, quienes están investigando, quienes nos pueden decir realmente lo que está pasando. Nosotros somos un puente finalmente. Claro, pero es que, de nuevo, ¿tú crees que yo no creo que este sea el canal en el cual vamos a hacer un cambio? O sea, no puedo venir yo a decirle, chiquillo, tenemos un paper que lo vamos a manzar, digamos. Aquí está y ustedes lo comunican a través de la tele. O sea, sí, digamos, lo que se logra a través de esto, ¿no es cierto?, es que la gente, la ciudadanía que nos está viendo, sienta de que hay un conocimiento científico que es capaz de generar, digamos, algún tipo de predicción que realmente es útil y que puede llegar a ellos, digamos. Pero de ahí a realmente diseñar un sistema en el cual toda esta información fluya hacia un sistema, a mí me encantaría. Lo vamos a decretar. Tenemos el paper y le decimos a la gente, oye, acá hay que preocuparse y todos los recursos ir para ese segmento, hacer refuerzos estructurales, por ejemplo, partir por edificaciones, refuerzos estructurales, preparar a la gente. Sacar a la tenemos gente 10 que años, está en la zona de riesgo. pero eso no va a ocurrir. O sea, ese terremoto va a ocurrir antes de que todo esto pase. Que la gente tiene que interesarse, Yo creo que toda la gente se interesa. La gente, toda la ley de un terremoto, recién estábamos conversando allá mientras me ponía el maquillaje para que no brillara tanto mi pelada. Y recordaban ellas, digamos, también sus propias experiencias mientras hablaban. Estábamos viendo el reportaje de la gente en Talcahuano y todos tenemos un recuerdo de todos nos interesamos por el tema. Sí, yo creo que hay interés. La cosa es que los políticos sientan que ese interés es súper relevante, aunque no haya un terremoto
o que va a llover un Que sea terremoto, parte de la no sabemos agenda. La cuándo. prevención. Que sea parte de la agenda. Ser reactivos, que lamentablemente De es lo todos que los pasa. gobiernos, que sea parte de la agenda, que tengamos ahí Cortado, en la Claro, agenda, un claro, país, digamos, agenda distinto política a país. Chile o un país, sí, no sé, Sí. sería una política de Estado, ¿no es Sí. cierto? Yo creo que hay una cierta política de Estado, pero debería haber una cuestión mucho más Robustecer. sólida, intocable por los intereses políticos, en definitiva, que nos permita avanzar en eso. Muchas Bueno, gracias, muchísimas profesor. gracias. Éxito en el retorno al Ay, académico. ni me hables. Y ojalá conectamos publique. O sea, yo vacaciones. sigo en vacaciones, como me ven, digamos, Está todavía hasta el El lunes, así que conocimiento prefiero está ni acá, no está en la hablar ropa. de lo que se viene. Ojalá en la le publiquen clase. el paper y Sí, primero en lo la terminemos, revista primero durante el año. tenemos que terminar, después enviar y después publicar. Si Tiempo de cuando lo exposición. publiquen lo volvemos a hablar. Sí, seguro. perfecto, ahí le dejamos la invitación. Ujú, vale. Oye, nosotros seguimos avanzando en este especial. Nos vamos a una pausa rápidamente. Última pausa. Aún queda material, aún quedan contactos respecto a todo lo que estamos viviendo.